Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema de la verdadera gracia. Ya estamos en el video número 17, amén, y vamos a continuar. Nos habíamos quedado viendo lo que es Gálatas. Por favor, acompáñeme a Gálatas, capítulo 3, el versículo 23. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Dice la palabra de Dios en el versículo 23 de Gálatas capítulo 3: Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Amén. Amén. La ley manifestaba y prometía al ser humano que iba a venir un Mesías. Y yo quiero volver a explicar este hecho porque es importante. Lo que estamos hablando en estos últimos temas es, la verdad, bastante complicado de explicar, bastante complicado de entender, puesto que necesitamos cierta base de la doctrina cristiana correcta. Pablo mismo habló muchas veces de estas cosas y dijo: tengo cosas que decir, pero no les puedo hablar porque son difíciles de explicar. Y esta es una de ellas, comprender cuál es el propósito de la ley, y por eso quiero que usted preste mucha atención con sus sentidos espirituales, teniendo la fe que Cristo Jesús le va a revelar las cosas a través del Espíritu Santo, porque Él es el gran enseñador. Y yo quiero explicar esto de Gálatas. ¿Por qué dice que estábamos confinados bajo la ley? Y para entender un poquito esto, yo quiero que vayamos a Romanos, el capítulo 7. Romanos, el capítulo 7, el versículo 7, dice la palabra de Dios. Vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Dice: ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Hermanos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que este pasaje que hemos leído un poco amplio quiere decir? ¿Qué tiene que ver esto con que estábamos confinados bajo la ley? Para poder explicarlo mejor, quiero poner un ejemplo, el ejemplo de la electricidad. Imagínese que en su casa hay cierto toma de corriente, está defectuoso porque uno de los cables está dañado. Hay tres formas de comportarse frente a este cable dañado para poder repararlo. Número 1 es tener conocimiento y a través del conocimiento repararlo. ¿Cómo? Por ejemplo, acercarse a la llave general del sistema eléctrico de su casa de tal manera que lo desconecte. De esa manera usted pueda ir a reparar seguramente
el cable que estaba dañado, ¿no es cierto? No va a correr ningún peligro. Bajo ese conocimiento usted va a arreglar las cosas de una manera muy eficiente y sin ningún peligro. La otra forma de actuar frente a este hecho es que con el conocimiento que usted tiene que la electricidad es muy peligrosa, no vaya a bajar la llave general de electricidad, puesto que tal vez quiera ahorrarse usted el tiempo, puesto que tal vez usted quiere hacer las cosas más rápidamente y debido a que usted tiene mucha experiencia y lo ha hecho muchas veces. Pero al tratar de reparar un cable dañado con la llave general de electricidad aún encendida, usted corre el riesgo de ser electrocutado. No importa que usted tenga la experiencia suficiente, usted se está arriesgando a algo peligroso y es muy probable que llegue a ocurrirle un cortocircuito. La otra forma es que debido al desconocimiento que usted tiene, vaya y de frente entre al lugar y a tratar de reparar el cable que está malogrado y por ende vaya a electrocutarse. Son 3 diferentes situaciones con las que usted puede actuar frente a este hecho que es un cable dañado. En los 3 hechos, 2 de ellos fueron actuados conociendo las cosas, pero 2 de ellos tienen resultados diferentes. ¿Por qué? Porque uno actuó precavidamente y el otro no. ¿Ok? En este caso es la persona que se electrocutó conociendo las cosas. ¿Qué cosa es? Un negligente. Un negligente, y esa es la palabra que lo califica a esta persona, puesto que debido tal vez a la pereza, debido a la confianza y no a la seguridad, entonces cometió este grave error. La otra persona no sabía. El tercer caso no sabía, el que también se electrocutó sin conocimiento, no conocía que era tan peligrosa la electricidad, no sabía que de los polos negativos, positivos, trató de arreglarlo y también se electrocutó. Esto es similar a lo que pasa con el pecado y la ley. Mire, el hecho que usted no sepa que algo está mal no quiere decir que usted haya hecho el mal. Igual que la electricidad. Usted puede conocer qué cosa es el mal y no hacer el mal, pero conociendo también puede hacer el mal. Pero también está el otro hecho de que sin conocer usted haga el mal. Y esto no quita el hecho de que haya hecho un mal. Esto es lo que ocurre con el pecado. Entonces, ¿qué es lo que acá en Romanos capítulo 7, versículo 7 está queriendo decir? Que realmente cuando usted actuaba sin conocer la ley, como Pablo dice, yo actuaba sin conocer la ley, no había pecado en mí porque no sabía que estaba bien y que estaba mal. Lo que él hacía por su propia justicia, por así decirlo. ¿Quién es el que le puede decir que está algo bien o que está algo mal? El juez de toda la tierra, y ese es Dios. Dios es el que pone el parámetro de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. No es el hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre podría estar plagado de costumbres que piensa que están bien, pero realmente están mal. Pero Dios es eterno y permanece por la eternidad. Él no varía. Entonces, Él da su ley eterna y Él, mediante esta ley eterna, uno determina qué cosa está bien y qué cosa está mal. Lo que está y lo que dice la palabra de Dios, eso está bien. Y si la palabra de Dios lo descalifica, eso está mal. Es así de sencillo. Esto es lo que está queriendo decir esta palabra. Que como yo no conocía la ley, yo juzgaba algunas cosas como buenas y eran buenas porque yo las consideraba malas. Y las cosas que consideraban malas eran malas porque yo las estaba considerando malas. Y era bajo mi propia justicia, como quien dice. Entonces, bajo ese hecho, ¿de qué él se podría arrepentir? Esto es importante para entender lo que es la salvación. Entonces, ¿qué es lo que dice que hace la ley? La ley le da un parámetro. ¿Y qué es lo que hace la ley? Le indica, por eso dice en Romanos capítulo 7, versículo 7 exactamente,
empieza diciéndole, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, la ley no es pecado. ¿Y por qué quiero reafirmar eso? Porque estos hombres que hablan acerca de una gracia entre comillas, que no es gracia, yo no lo quiero llamar ni gracia extrema como había dicho en los anteriores videos, porque es una falsa gracia. Esto que estamos predicando es la verdadera gracia. ¿Ok? Estos hombres usan mucho este versículo de Romanos capítulo 7, pero usan solamente el versículo 7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y este pedazo es el que usan sobre todo. Yo no conocí el pecado sino por la ley, ¿no? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces dice, la ley tiene la culpa de que yo sea pecador. Ese es el razonamiento que ellos han llegado. Pero es como si ellos pasaran por alto lo que empieza a decir la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. No va por ahí el entendimiento, no va por ahí la interpretación, pero ellos lo interpretan así. La ley te conduce al pecado, la ley es el que hace que peques. Y como ellos piensan, todas estas personas piensan que el rapto ya ocurrió, porque ellos piensan eso, y como Satanás está atado y ahorita está en el infierno atado, eso es lo que ellos piensan. Entonces uno les pregunta, ¿quiénes hacen la maldad de este siglo? La ley. Porque la ley es la que te produce el pecado. Mientras tú sigas pensando en la ley, en estas cosas, vas a ser un pecador. Eso es lo que dicen. Y no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Por eso es que estamos tratando de explicar esto, porque no leen lo que está debajo. No leen el versículo 8, el 9, el 10, el 11, para adelante, que empieza a explicarse un poco más profundo cada vez que empiezan a avanzar los versículos. En el versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Les había mencionado anteriormente que en los anteriores videos que la ley tenía la intención de mostrarte y de hacerte ver que eras pecador. Y esto lo hacía con una intención de salvación. ¿Por qué razón? No puede existir salvación si no hay arrepentimiento. Este es un hecho definitivo. Si tú crees que estás haciendo el bien, si tú crees que no estás pecando, si tú crees que eres correcto, si tú crees que eres bueno, ¿cómo podrías arrepentirte? Este es uno de los grandes problemas que tienen los matrimonios. ¿Por qué tienen problemas? Porque no reconocen que están haciendo mal. Entonces, como no reconocen que están haciendo mal, ninguno de ellos cede. Nadie se quiere pedir perdón. No, yo estoy haciendo bien. Yo estoy haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando ellos piensan que están haciendo bien? Ninguno de ellos se puede arrepentir y por lo tanto no puede haber solución. Todos creen que están haciendo bien. Algunos matrimonios, algunos maridos, algunas esposas se piden perdón, pero para que ya el problema no continúe, pero no sienten que realmente se hayan equivocado y por eso continúan repitiendo el mismo ciclo de error, porque no se han arrepentido, no reconocen que están haciendo el mal. Es como, usted sabe, tal vez hoy día está difundido, pero hay matrimonios en los cuales el varón golpea a su esposa o no. Pero muchos de estos casos, cuando tú hablas con estas personas, piensan que están haciendo el bien. No, es que yo hice esto porque me provocó. No quieren reconocer que hicieron mal. Algunas mujeres también actúan de la misma manera. Tratan mal a su esposo, es que él se lo merece. Se dan cuenta, no reconocen que está mal, que está bien. Entonces, para ellos mismos, todo lo que hacen es correcto. ¿Por qué habrían de arrepentirse? ¿Por qué uno habría de reconocer que el matrimonio fracasó si no es mi culpa? ¿Cómo podría entrar a un nuevo matrimonio y esperar que me vaya bien si yo nunca reconocí el error del anterior? Eso es lo que ocurre. Sé que es un poco difícil de comprender, pero cáptelo con su espíritu. Pídale ayuda al Espíritu Santo. Es necesario el arrepentimiento. No
hay perdón si es que no hay arrepentimiento. Eso usted debe de entender. Entonces, la ley tenía esta intención de que usted pueda entender, usted pueda comprender de que es un pecador para que de esta manera pudiese haber arrepentimiento. Pablo pensaba que estaba haciendo bien, pero venida la ley le enseñó que estaba cometiendo errores. Es por eso que la palabra de Dios dice en el versículo 13, y esto quiero afirmarle, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, y acá se revela, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Qué cosa era bueno? La ley. Y le mostraba que estaba haciendo el pecado, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. De esa manera, él entendía que estaba en un completo error, que no había salvación y necesitaba un Mesías. Eso es, pues, la fe. Eso es pues lo que producía la ley. Por eso en Gálatas capítulo 3, el versículo 23, dice la palabra de Dios claramente que estábamos confinados bajo la ley, porque la ley nos mostraba el pecado y el continuo deseo de que aparezca el Mesías. Si bien es cierto, por la justicia de la fe de Cristo Jesús, del Mesías, los antiguos eran preservados, no quiere decir que las cosas o la promesa ya se haya cumplido. ¿Ok? ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto que está un poco confuso. Porque en Jeremías, el capítulo 31, Jeremías capítulo 31. Observe lo que dice aquí. Jeremías capítulo 31, el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice que un día en el futuro iba a pasar eso, pero en ese tiempo no. Era una promesa, era algo que iba a ocurrir. Y esto es lo que ocurre y esto es lo que voy a explicar más adelante. Por eso dice la palabra que estamos en un mejor pacto, establecido bajo mejores promesas. Porque aquella promesa inicial que se hizo ya se cumplió. Y nos abre a algo muchísimo mejor. Si usted lee la historia del rico y Lázaro, va a poder encontrar que Lázaro estaba también en el infierno. Si bien es cierto, estaba en un lugar que se llamaba de los justos, pero no era el cielo, era el mismo infierno. No estaba sufriendo como el rico, porque el rico ve a Lázaro, que a ellos les separaba un gran abismo, mientras él estaba en angustias, en gran aflicción, con gran calor. Lázaro estaba con aire acondicionado, tranquilo, feliz, con Abraham, conversando seguramente de la palabra de Dios y conversando de que en algún día ya iba a venir la promesa de su advenimiento, la promesa de Cristo Jesús, que el Mesías seguramente ya iba a aparecer. Ellos estaban esperando desde ese lugar al Mesías, al Redentor, el cual la palabra de Dios les había prometido, pero que todavía no se había cumplido y por eso estaban en el infierno. Eso es lo que ocurría. Amén. Eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces, eso es lo que hace la ley. Por eso que Jesús es el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley en Jesucristo es a través de Cristo Jesús. Él es la promesa. Y de esto quiero hablar en el siguiente video. Amén. Bueno, me quiero despedir de todos ustedes, recordándoles que pueden entrar a la página web verdadevida.org. Todos los días miércoles estamos teniendo la enseñanza a las 7:30. Bueno, ahora sí me despido y no se olviden que Jesús es la palabra de Dios.